colibríes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un podcast más de la Casa del Colibrí. Estamos hoy muy halloweenescas. Nos quisimos poner, no para darles miedo, pero sí por lo menos un toque sensual de Halloween el día de hoy, porque vamos a hablar de cosas macabrosas. No sin antes presentarles a las grandes damiselas que me acompañan el día de hoy para poder platicar y hacer un rico podcast. Uno más, chicas, lo estamos logrando, uno más. Entonces, ahora voy a empezar al revés. Les presento a Jacqueline Coronel. Hola a todos, un gusto saludarles, estar con ustedes en esta parte que, digo, sí hablamos un poco de estas cosas de terror, que en realidad no hay mucho de terror a veces en ello. Hay cosas que decimos son feas, pero hay cosas más feas en la vida real. Sí, está horrible. Pero también déjenme decirles que hay una experta en esos temas de repente de violencia y esos rollos, y es nuestra querida Yanni. ¡Qué violenta! Sí, oye, mira, si les contara. Me gustan los rebozos, amo los rebozos, ya me han visto en rebozo, luego les cuento la experiencia del rebozo. Pero... No, raro. ¿De qué? ¿Estamos hablando de una experiencia de miedo? ¿No? Una experiencia paranormal del rebozo. Muy bien. Ok, bueno, pues muchas gracias, chicas, de invitarme, ¿verdad? De estar aquí nuevamente con ustedes. Fascinada, encantada y maravillada, porque vamos a hablar de experiencias que nos asustan. O quizá vamos a hablar también de algunas personas que disfrutan el susto, ¿no? Y otras que no tanto, pero pues vamos a darle también la bienvenida a otra psicóloga maravillosa, encantadora, que tiene una voz maravillosa y que si algún día la escucharan cantar, miren, Alicia Lara. Yo soy su fan como terapeuta, pero también de su canto y su voz. Ay, qué bonito, muchas gracias, qué bonita presentación. Ya después les voy a cantar Colibrís, de verdad. Es un gusto estar con ustedes, como siempre. Y efectivamente, el día de hoy, el tema está súper... Está muy macabro. Me encantan los temas escabrosos. Me fascina hablar como de esto. Pero, ¿por qué nos gustará tanto? O sea, los temas de miedo. ¿Y sabes qué pasa? Pasa mucho en la adolescencia, que les gustan mucho las películas de miedo y todo eso. Conozco a muchos adultos que les siguen gustando, evidentemente. Pero ¿por qué nos gustará tanto? O sea, yo no soy fan tanto de las películas de miedo, pero sí de los thrillers, o sea, de los de suspenso, así, libros, series, películas. Todos los thrillers me encantan. Oye, pero no dejes a un lado Sí, la autora de este tema intelectual. Claro. A la autora intelectual. Autora intelectual de la intelectualidad del intelectual. Sí. Antes de entrar de lleno, tenemos a nuestra espantapájaros colibrí. Oye, si el maquillaje no se queda. Espanto pájaros hoy, ¿no? Ok. ¿Quién entendió? Ay, Dios mío. Oye, qué gustazo. ¿Por qué nos gustarán tanto las películas de terror, de miedo, de suspenso? Me quedé pensando en eso. Fíjate, las de miedo, no, o sea, si duermo acompañada, sí. Cuando no espantas pájaros. Tenías que decirlo, yo estaba nada de decirlo. Sí. Por eso me reí, pero sí. Salud, audiencia, Sí. salud. Con café, por favor, con café. Para eso me tienen. O sea, si duermo solita, no, porque duermo hasta con la luz prendida. O sea, sí soy niña chiquita que me da miedo. Pero si duermo acompañada, sí me aviento una película de terror así y me abrazo y me meto en las cobijas y es como, protégeme. Ay, sí. no. Porque va a venir el monstruo. Sí. Las de suspenso también soy muy fan. Muy fan. Y como decía Yanni hace rato, todas las que tengan que ver con mentes criminales, ¿no? Ese Me es más de fascinan. psicólogo, ¿no? O sea, Sí. Porque aparte Sí. cometemos el gran error de empieza la serie y ya empezamos a analizar, ¿no? Y entonces, seguro ¿Cuál sí. error? Sí, es parte seguro de lo sí. divertido. Sí, así. Y sí me gustan mucho. ¿A ustedes les gusta? A mí me encanta todas las series que tienen que ver con sociópatas, sí, con crímenes, series, por ejemplo, me gustaba mucho Criminal Minds, era una cosa maravillosa, buenísima. chulada en su momento, pero películas así paranormales que tienen que ver como con energías y demonios y diablo y todas estas cosas, yo no lo disfruto.
No, ni acompañada, ni sola, No, ni acompañada, ni No, sola, no. ni... O sea, no hay manera. Mira que de niña me proyectaron muchas películas en ese sentido. Me quedé traumada. Dije, no, ya no. Oye, sí, de niña sí. Sí. ¿A quién no a mí me traumó cañón eso y la calle 13, o como Freddy Krueger. Freddy ¿Cómo Krueger. cómo era el nombre? Ustedes díganos. ¿Cómo era? Ese... La de eso, a todos los niños nos traumó, güey. O sea, viví con los ojos irritados, güey. Porque No podías ver una coladera, güey. Sí, no, o sea, veías un globo, una coladera y yo corría y lloraba. O sea, no, qué horror. Déjenme decirles que yo no he visto eso. No. No. Tienes que verla. No, gracias. Tienes que verla para que se te Es quite el cultura miedo. Es para que se te quite el miedo. Yo nunca la vi de niña, la vi ahora en el remake y se me quitó el miedo. No, de niña era una de las situaciones. No veía mucho películas de terror, pero cuando llegaba a ver, recuerdo una que era de un hombre lobo. Ya creo que así se llamaba, un hombre lobo en Nueva York o algo así, Ajá. ¿no? En Nueva York. Que ahora sí la Sí. ves se ve bien chafi. Sí. Claro, O sea, te ríes mil. no, pero se veía como toda su transformación de cómo era el lobo. No, yo recuerdo que esa noche porque la vi de noche, entonces esa noche fue a dormir y estaba con mi hermana y yo así, "Ay, no puedo dormir", ¿no? Y entonces Sí, la abrazaba y soñaba que el hombre lobo venía por mí. Entonces dije, no, gracias, yo no soy de películas de terror. Pero la parte de las series, ¿no? Una de mis películas favoritas se llama Dragón Rojo. Ya también es muy viejita, Ay, pero sí, es ¿cómo no? bellísima. De Hannibal Lecter, no. Es el Ese es otro, inicio es el de inicio. Hannibal Lecter, Sí. ¿no? Es antes de Hannibal Lecter. Entonces está hermosa, ¿no? ¿Quién no vio Hermosa, güey. No es Sí, oye. O sea, no Es preciosa esa película. Sale sangre. vayan viendo de la estructura buena psíquica persona. de Jackie, vayan Hermosa. viendo su estructura psíquica. Hermosa. La situación es que me refiero como a analizar Está todo el interesante. proceso, está muy interesante. Corrijo, está interesante. Hermosísima, bellísima. No sabes el mensaje. Como Marta. Ay, qué risa. Qué miedo. Y luego, Jackicita, ¿por qué crees que nos dé tanto miedo esa situación y pero a la misma vez nos guste tanto? O sea, ahí nos tiene como clavadas, ¿no? Me acuerdo cuando era niña que estaban mis primos, porque siempre, ese es el tema, ¿no? De los primos. Es lo que te digo, cuando El estás primo acompañada, grande, sí. pero el primo grande, vamos a ver la película y ahí estás tú así bien chiquita. No. Y yo me acuerdo que pusieron El Exorcista, ¿no? Entonces yo dije, no, yo no quiero ver nada. Y me cerraron los ojos y la voz. Que yo no O tipo, ¿qué le haces así, no? No ves, pero sí ves. recuerdo las escenas que realmente pasan, ¿no? Pero yo recuerdo lo que me imaginaba, güey. O sea, eso está más feo porque cuando eres niño o adolescente, todavía la imaginación está a todo lo que da. Sí. Y entonces es la realidad aumentadísima. Bueno, la realidad de lo que tú ves en la peli, ¿no? Entonces ya se vuelve un escenario muy cañón. Y es por eso que la verdad es que yo en terapia siempre recomiendo, cuando veo que hay algún niño o algún adolescente que está viendo películas de terror, siempre les digo a sus papás, aguas, no lo hagamos. ¿Por qué? Porque es la manera perfecta de destrozar la psique humana. O sea, la neta, esa es la verdad. Porque lo que el cerebro, todo lo que está viendo, cree que es realidad. Entonces te estás enfrentando y tu cuerpo está reaccionando ante un miedo que piensa que es real, pero no es así. ¡Qué pinche necesidad! Sin ninguna, Claro, ninguna. claro. Y también es importante saber que el miedo es una respuesta natural, es una emoción natural que sirve para protegernos de algo. O sea, esa es como la esencia. Por eso tú ve a un bebé, esto no es algo que nos enseñen, es un sentido de supervivencia, el cerebro tiene esa magia. Entonces tú ve a un bebé, haces un ruido muy fuerte y el bebé brinca, llora, ¿no? Porque busca esta cuestión de protección. Entonces, el miedo como tal no es malo, pero la cuestión, cuando lo vemos en las pantallas, cuando lo vemos ya en esta situación, va a venir el señor del costal por ti. ¡El coco! Sí me va a llevar, sí va a suceder, y justo lo que dices, no distingo un miedo real de un miedo que no es real. Mi cerebro no distingue esa parte, entonces mi cerebro lo asimila como que mi vida está en riesgo y las reacciones fisiológicas
son respuestas naturales, no las puedes evitar. Pero sin duda, a los adolescentes en específico, les encanta ver esas benditas películas. ¿Por qué? ¿Por qué creen que pase? Vamos a darles estas respuestas a ellos y a los papás. Yo creo que es como subir un poco adrenalina, ¿no? O sea, salirte de tu rutina y entonces ver algo que te asusta o que te saltas o haces como cosas extrañas o piensas o te imaginas otras cosas, me parece que te ayuda a salirte y te ayuda también a experimentar cosas que no existen. O sea, al ver algo, siendo adolescente, me parece que si ves, por ejemplo, no sé, ahorita estaba la de Beetlejuice, ¿no? Que no es tan de miedo, pero sí trae como escenas ahí medio extrañas, ¿no? Pero solamente ir a verla te genera como, te altera, dices, ¿qué onda con esa serpiente enorme de lengua rara, negra? O sea, ¿sabes? O sea, como que salen otras cosas que te ayuda a ver y a imaginar más allá. Entonces, yo creo que sí. Y contestando la pregunta de qué es lo que le pasa a los adolescentes, creo que hay un elemento importante que hasta en la pirámide de Maslow aparece, que es el sentido de afiliación y pertenencia. Es una necesidad que los adolescentes tienen de socializar. Entonces, los adolescentes en este querer integrarse a un grupo, de pronto se ocupan muchos retos. Y uno de estos retos es la exposición al miedo, Sí. que puede ser, sí, cosas muy locochonas, por ejemplo... Ese no sería el adjetivo adecuado, Yanni. Bueno, no, para los adolescentes no, también. Estamos ocupando adjetivos que no, ¿verdad? De riesgo. De riesgo, de riesgo, totalmente de riesgo. Por ejemplo, adolescentes que tienen la experiencia de jugar con la ouija, adolescentes que tienen la experiencia de ir a hacer, ¿no? Copiar a veces hasta cosas, dibujos de rituales y cosas O en esta de época, por energía. ejemplo, que vámonos al cementerio. Ándale. Y entonces es como esta adrenalina que les sube y les encanta, porque a los adolescentes les encanta vivir todas las emociones al tope, ¿no? Siempre les digo a los papás, la adolescencia es como subirle hasta el número 20 el volumen a todo. Entonces, si era muy sensible, va a ser súper sensible. Si era medio enojón, va a ser súper enojón. Entonces, y entonces como viven en la intensidad y les encanta el aquí y el ahora, ¿no? Estos neurotransmisores que causan el miedo, pues claro que son muy adictivos y te llama, ¿no? Este tipo de experiencias, pero efectivamente, como dices, a veces son situaciones de riesgo. Deja tú las películas de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, hay otras cosas. Sí, que hay una exposición hasta su propia vida o de alguien más por estos tipos de retos que pueden estar involucrados para integrarse a un grupo. Eso está bien locochón y eso está bien feo. Y es por eso que debemos de conocer para qué nos sirve el miedo y cómo sí lo puedo utilizar como una herramienta adecuada en mi vida, ¿no? O sea, ahorita estamos platicando que el miedo incluso te puede hasta divertir, ¿no? O sea, porque eso es mucho de la temática halloweenesca, ¿no? O sea, como ¿no? Spooky y así, y te causa y te mueve emociones y es divertido. Sí. Pero ¿hasta qué punto ya no está tan divertido? ¿Y en qué momento del miedo se puede pasar a un trauma? Sí. Porque un exceso de miedo, un exceso de no saber qué hacer o no tener las herramientas es trauma. Sí. Y tiene que ver mucho con los miedos, ¿no? Y entonces, si ya de adulto te notas teniendo algunos miedos muy exacerbados o estas respuestas como muy sobre reaccionando, pues tiene que ver tal vez con un miedo de chiquito, ¿no? Entonces es, ¡ay, la araña! ¡Ay, la rata! ¡Ay, no sé qué! ¡No me dejes solo! ¡No te vayas! O estas que ya se puede convertir en codependencias y cosas así, mucho más locochonas, ahí sí, en la vida adulta, tiene que ver con miedos de la infancia. Y que a veces... Qué fuerte lo que estás diciendo. Sí. Y es que eso debemos de tener mucho cuidado con los miedos y por eso papás de niños y adolescentes sean muy cuidadosos con lo que ven sus hijos, con lo que viven y con lo que les dicen. Porque a veces utilizamos estas amenazas así como de fairy tales, así de, ay,
¿no? Va a venir el coco, ¿no? Va a venir, pero tú no sabes cómo lo esté imaginando, cómo es el coco en su mente, ¿no? Claro. Para mí el coco era una sombra así gigante y a mí me causaba una ansiedad brutal. Quedarme sola era algo horrible, ¿no? Entonces, para mí, en la actualidad, todavía quedarme sola me causa issues, ¿no? Es como de, no, necesito poner música, necesito estar ciertamente acompañada. Y entonces eso, también estos juegos de primos grandes o hermanos grandes, estar asustando, puede ser muy divertido. A ellos les causa muchísima diversión, pero en los más pequeñitos sí tiene una repercusión muy importante y por eso debemos de parar este tipo de conductas. Sé que es divertido para ti adolescente, para ti niño más grande o incluso para adulto que no ha crecido en conciencia. Sí, porque también los papás pueden exponer a sus hijos este tipo de películas. He tenido consultantes que hacen eso. Exactamente, pero te quiero poner en la mesa el riesgo que esto puede traer. Justo lo que decíamos en torno a que el cerebro no distingue lo real de lo imaginario. En un niño es mucho mayor. Un niño, la emoción que vive, la vive, así como se llama la película, intensamente. Entonces, cuando vive una situación de miedo intenso, eso genera un trauma. Si tú le dices a tu hijo, te voy a dejar aquí con esta señora si sigues llorando, el niño deja de llorar, pero no porque entienda que su llanto no le está beneficiando a él, sino porque literalmente considera que de verdad vas a dejarlo ahí y que no vas a estar. Y por eso suceden como algunos trastornos, por ejemplo, ansiedad por miedo a la separación, y no, mamá, no te vayas, y entonces no me quiero separar de ti cuando vamos a dormir, cuando vamos a la cama, y de verdad se vuelve un suplicio, porque sí aumenta la respiración, porque sí da taquicardia, porque sí sientes que algo malo va a suceder. Sí. Yo podría decir que el miedo se trata de un miedo sano y un miedo enfermo. Siempre lo explico así con mis consultantes. El miedo sano es el que te va a ayudar a ponerte en un lugar de seguridad ante un peligro o una amenaza real. Y el miedo enfermo es el que no hay una amenaza real y tú ya estás reaccionando a algo que quizá no existe o en realidad no es un peligro inminente. Entonces, cuando un adulto, un adolescente o alguien mayor o quien sea expone a alguien a un peligro constante, lo único que estamos haciendo es entrenar el miedo enfermo, que se va detonando en traumas. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado de cómo es que estamos haciendo esto. Porque si de adulto tú estás sintiendo un cierto placer de exponer así a alguien más, pues déjame te digo que estás traumando a la persona, ¿no? Y la persona va a seguir con este trauma y claro que se va a arrastrar. Y de ahí es que también podemos entrar al tema de la sociopatía, ¿no? De cómo una persona con un constante trauma, experiencias violentas, experiencias de un miedo que a lo mejor no es sano, se va desestructurando la psique. Y para esto nos pusimos a hacer una tarea horrorosa. Les queremos compartir. Porque nos dimos a la tarea de ver la serie de Monsters de Netflix. Quienes ya la hayan visto. Déjanos aquí en comentarios. Sí, ¿Qué opinan? Díganos un poco cuáles son sus impresiones y de lo que está hablando Yanni. O sea, vean cómo nos va llevando, ¿no? O sea, ya es un tema de sociopatía y esto es real. Lo más impactante de este tipo de series y por eso tienen mucho éxito es que están basados en la vida real, ¿no? Y entonces eso también nos genera algo como audiencia, ¿no? Es como si existe. Esto sí es en serio. No, porque hay un bloqueo también ante el monstruito que digo, el lobo de Nueva York, que ahora lo ves y dices, no manches, ya se ve todo motorizado, y se ve bien rarito, ¿no? Hay un bloqueo que dices, no manches, eso sí es fantasía, güey, ¿no? Yo creo que sí, manito, no te debe de dar miedo. Sí. Pero ya cuando le dices a tu cabeza, esto es real y esto pasa, y si les pasó a estos hermanos que son los protagonistas de la serie, los hermanos Menéndez, pues eso puede pasar en la vida cotidiana, ¿no? Y no está lejos de lo que tristemente hemos recibido nosotros en consulta en algunas situaciones de muchos abusos, y eso es lo que a mí me dio un chorro de miedo, ¿no? Dije, Dios mío, o sea, estos sí son los monstruos de la vida real. Sí, está bien cañón. Y sí. ¿Sabes qué? Sí se puede hacer monstruos de la vida real. Sí. Pero ¿cómo se llega a ser un monstruo?
Aquí esto es bien interesante. Hay una cuestión de genética, hay una cuestión como tal de un proceso de maduración en la amígdala principalmente. La amígdala es ese cuartel general donde están nuestras emociones contenidas en personas que tienen psicopatía, sobre todo psicopatía marcada como tal. Esta situación es que la amígdala tiene una afectación importante. Entonces, una de las cuestiones principales que tienen los psicópatas es que no sienten. Hay un daño fisiológico. Se puede observar. Pero también existe la sociopatía y esta es generada muchas veces por eventos traumáticos en la infancia. Entonces, de ahí por eso les digo que mi película favorita es Dragón Rojo, ¿no? Porque hay un impacto a nivel de la psique, que bien lo comenta Yanni, que donde se desestructura y donde estos personajes viven eventos en donde, si a mí me violan, si a mí me maltratan, si a mí me hacen, ¿yo por qué tengo que tolerar? Y entonces uno de los discursos que he visto en algunas series de asesinos seriales justamente es esto: yo me desquito de esas personas y tiene que ver con mi trauma, y son personas malas y las mato porque son malas, ¿no? O porque me reflejan esta parte. ¿Por qué mato viejitos o viejitas, no? Porque tengo un daño en esta situación que me lleva a esta cuestión. Sí, jálame. ¿Por qué crees que estas conductas generan monstruos? O sea, nadie quiere. Nadie quiere crear a hijos monstruos. Nadie quiere crear a un hijo monstruo. Ni yo quiero ser un pinche. Aunque antes de, o sea, en la serie de monstruos, la mamá sí quiere, porque los trata tan re feo. No, pero no quiere. No quiere. O sea, sí quiere porque lo verbaliza todo el tiempo. No, pero sí, no güey. quiere. Pero una cosa es que no lo hace con la intención. Eres un pinche monstruo, ¿no? No, Pero o sea, no otra quiere. cosa es, yo quiero crear un monstruo. Ese ya sería un No. psicópata. O sea, voy a gente, o sea, está muy cabrón. Pero entonces. No, así, ya. Gracias por jalarme. Bueno, la pregunta que haces es muy interesante, justo no hay ningún papá que quiera crear un monstruo. Efectivamente, desde un enfoque humanista se cree y sabemos que los seres humanos pues tendemos a esta luz, a esta sabiduría y a no hacer daño. Sin embargo, hay muchos traumas que de forma no consciente los vamos arrastrando de generación en generación y que los vamos depositando en nuestros hijos. Y es muy feo lo que estoy diciendo, porque si tú adulto traes un dolor de infancia, ese dolor de infancia seguramente es un dolor que traen tus papás, que posiblemente desde la infancia de los papás. Entonces ese trauma se va llevando de generación en generación hasta que hay alguien que lo manifiesta de mayor manera y es cuando ahí ponen el foco de atención. Pero ese trauma muchas veces viene de mucho más atrás. Entonces no hay ningún papá que quiera generar un monstruo, no lo quiere. Pero hay tantas conductas repetitivas que tienen que ver por traumas no resueltos. Y en la serie se ve estos papás que tienen unos traumas impresionantes en su infancia también por lo que vivieron y que lo único que han estado haciendo es depositarlos en ellos, en esos dos hermanos. Y los hermanos hacen lo que les enseñaron. Si les enseñaron a maltratar, pues es lo que hacen, empiezan a maltratar a los papás y los papás entran en este círculo vicioso de eres un monstruo, pero es un monstruo que fuiste generando por tus traumas que no tú resueltos. Creaste, ¿no? Sí, Ajá. sí, por tus traumas no resueltos. Y entonces, pues hay un momento en el que los hijos quiebran. Y entonces para salvarse, pues hacen esto, ¿no? De asesinar a sus papás. Entonces, no es otra cosa más que traumas no atendidos. Y es que ahí, atrás de la sociopatía, de la psicopatía, siempre hay una razón lógica de la conducta. Claro que la lógica de la salud mental no es compatible. Sin embargo, en su lógica de trauma, de herida tan profunda, por supuesto que hay como esta respuesta de quiero terminar con este dolor. ¿De qué manera? Pues terminando con tu vida, terminando con la mía, terminando con todo y siendo, o sea,
atentando contra lo más preciado que tenemos como seres humanos, ¿no? Aquí hay una teoría que me encanta mucho y de la cual quiero hablar y compartir porque creo que poco se habla de ello, que se llama la teoría del doble vínculo. Este doble vínculo habla de dos mensajes. Está cabrón eso. Y eso es justamente lo que pasa para desestructurar la psique. Te pego porque te quiero. Entonces pegar significa querer. Y si no me pegas, entonces no me quieres. Y entonces yo busco cosas para provocarte, para que tener tu atención, para que me pegues, y de esa manera se genera este doble vínculo, porque es un doble mensaje, y es un mensaje además contradictorio en relación a lo que yo estoy haciendo con lo que estás viendo en mi comportamiento y lo que te estoy diciendo. Por eso es que se desestructura la mente. Y entonces no se ve como ilógico lo que hago, cómo lo hago y por qué lo hago. No tiene esa lógica. Y eso decían estos autores de la teoría del doble vínculo, porque ellos estuvieron en hospitales psiquiátricos, ¿no? Y esta situación de las personas que llegan a padecer situaciones de esquizofrenia, que es una situación genética, una cuestión del cerebro, pero es esta desconexión, ¿no? Estoy fuera de mi realidad. Y, por ejemplo, cuando desarrollo un trastorno paranoide, ¿no? De la personalidad, es que siento que estás en mi contra. Aunque a lo mejor no esté en tu contra, no te diga algo. Lo mismo pasa con alguien que tiene un trastorno límite. No estoy en tu contra, no te digo algo, pero a veces lo que digo te recuerda cierta cosa y tienes ese doble mensaje. Entonces hace actuar de esa manera. Y es bien complejo y bien difícil hacer un proceso para que esa persona sane y para que vea un lenguaje real de amor. Sí, porque ¿cuántos años llevamos de romper a la persona? ¿No? Porque eso es lo que genera el trauma tan grande, ¿no? Ajá. Y ahorita quiero que vayan, mientras platico esto, que vayan pensando en su villano favorito y qué background tiene, ¿no? Con respecto a lo que estamos diciendo. Porque ¿qué pasa con esta mente? Como se destructura, vas rompiendo y el trauma se va haciendo cada vez más grande al paso de los años, porque el tema de el abuso, la violencia, es repetitivo y eso es lo que rompe a la persona, porque una cosa es como un vaso sentido, ¿no? Que tiene una grieta, pero otra cosa es estar jode y jode lo mismo, lo rompes por completo y un vaso de vidrio no lo puedes volver a pegar, ¿no? Entonces, el reestructurarlo, el repararlo, claro que va a costar mucho más, pero aquí sí es importante acotar, no hay monstruo que no sane a través del amor. Y me hace recordar a mi monstruo favorito, que es Frankenstein. ¿No? Está cañón el libro de Frankenstein. Quienes no lo han leído, léanlo, por favor, porque va muy lejos como de este monstruo verde que vemos caricaturizado, sino es este ser, ¿no? Que fue creado y que no era creado para ser un monstruo, pero se hizo un monstruo para, pues a partir de estas experiencias humanas, ¿no? De rechazo, de eres horrible, ¿no? De desprecio, de golpe, de violencia hacia él. Y él no fue creado para ser un monstruo, se hizo un monstruo por todo esto que vivía, ¿no? Y entonces, lo único que buscaba era amor. Y siempre en las historias de criminales, por ejemplo, hay una persona, siempre hay un podcast muy bueno que se llama Penitencia. Es buenísimo. Que es muy bueno. Es buenísimo. Siempre ese podcast. en los discursos de cada uno de las personas hay un personaje en toda su historia que los amó y que les salvó la vida de cierta manera a partir de un amor, si tú quieres, no el más sano del mundo, pero que los amó y eso los mantuvo vivos. Está cañón lo que acabo de decir. Sí. ¿Qué piensan acerca de su villano y de qué nos podrían compartir? ¿Qué historias? Fíjate, ahorita que hablabas de las figuras de rescate, eso es lo que también se trabaja mucho en la psicoterapia con situaciones de violencia. Rastrear las figuras de rescate. ¿Para qué? Para entonces alimentar otras formas de tratar, porque del maltrato nos vamos al buen trato. Entonces tenemos que trabajarlo desde esa mirada y vamos rastreando a través de la vida esas figuras de rescate, que así yo les llamo, figuras de rescate. Y bueno, regresando a la pregunta del villano, yo soy más de series. A mí me gusta mucho Joe Goldberg, que desde la serie de You,
que sí, esa serie también está buenísima, buenísima, que por cierto la vamos a analizar en nuestro taller de Te amo hasta donde mi dignidad me lo permita, que ya empezamos. Entonces vamos a hacer el análisis también de este personaje, pero... Inscríbanse, por favor. Por favor. Por favor. Porque aparte es en línea también, ¿no? También. No, ahorita nada más presencial. En 2025 lo vamos a tener en línea. Sí, Para los que no puedan venir, también pueden tomarlo en línea. sí. Así es. Entonces, este personaje, sí, justo está roto por la ausencia de su mamá, principalmente por la ausencia de su mamá, el desamor de su mamá. Él tradujo que la mamá pues no lo quería. Y entonces él está buscando un amor bonito femenino. Y de ahí se va, ¿no? Con muchas mujeres, pero justo como está roto, el amor que puede ofrecer Joe no es un amor sano, es un amor enfermo. Pero en su base, eso es lo que busca. Por la desestructura no puede ofrecer algo sano. Por eso lo vamos a analizar en nuestro taller, para que puedas diferenciar el amor sano del amor enfermo y saber dónde andas tú y qué estás ofreciendo tú. Pero bueno, esos son otros temas que luego veremos. Pero esa serie es muy buena. Muy buena. Es Ya nos actualona dejaste y es muy buena. Hay que poner aquí como las series que recomendamos para este bello podcast. Yo estoy pensando en mi villano favorito y me vienen los Minions a la mente. Así se llama la peli, mi villano favorito. No, no es cierto. ¿Cuál? No sé, híjole. Ay, Dios mío. Me gusta el tema de los vampiros. Si me voy al modo cursi adolescente Crepúsculo, obviamente sí. Soy mega fan. Soy fan así, cañón. Fan de closet, porque ya estoy grande. Era de diamantes, güey. El lobo guapísimo, ¿no? No, pero sí había La como escena un- donde se quita la escena playera. donde se quita la playera. Jamás o sea, olvidaré el cine. Dios, O sea, Dios, o sea, lo volvería a ver. No, sin tema. pero justo, como no es tanto de miedo, entonces me voy a vampiros o sea, justo de Frankenstein, de Van Helsing, se llama una película de hace mucho tiempo, que sale un vampiro, varios vampiros no tan buenos, y sobre todo como las caras, me apasiona como el tema de la vida después de la vida, hablando de vampiros, que pues se supone que resucitan y viven para siempre. O sea, yo amaría ser vampiro después de esta vida. Porque aparte, güey, no sé si has visto, pero todas las vampiras así acá, cuerpazo, güey, guapísimas, ¿no? O sea, yo quiero ser una vampira así, por favor. Ojalá llegue que queramos ser vampiras. El trasfondo de todas las historias de vampiros es que nunca pueden ser felices porque viven tanto que se vuelve muy agotadora la vida. Se vuelven oscuros, por eso no pueden ver la luz, por eso son fríos, no duermen. O sea, hay como muchas cosas en donde justo todo este lado oscuro de los vampiros está interesante porque pues son personajes que solamente existen, ¿no? Nada más, o sea, no sienten, no tienen como una vida. Crepúsculo, que es como algo un poco actualizado, cursi, pues justo como que modernizan mucho esta parte de enamorar, cómo un vampiro se puede enamorar, ¿no? Y hasta por eso pues, la serie fue tan buena. Pero creo que ese sería como mi villano favorito, fíjense. Todo lo que tiene que ver con vampiros me gusta mucho, mucho, porque yo sí creo que existan los vampiros. El trauma del vampiro. A ver, claro, que te besen en el cuello. No, ¿verdad? No, es que Eso no está tiene bien. que ver. No, el moretón de por aquí no es un vampiro, no fue un vampiro, disculpen. No, yo creo que el trauma del vampiro es que vive y no existe. Exacto. ¿No? Qué Vive fuerte, y no existe. sí. Es que sí, justo no sienten. Me gusta como el tema de que no puedan ver la luz. Es depresivo. Depresivo, Sí, 100%. Depresivo. Pero yo creo que a pesar de que no sienten, yo creo que sí tienen como su corazoncito. Porque justo en la de Van Helsing, la vampira se enamora del hombre lobo. A ver, no te puedes enamorar si no sientes. Pues claro que hay amor ahí, se enamoró claro. y claro que sí. Sí. Y se enamoran así duro y va contra todos y Comper, ¿no? También me encanta que en esa película justo como que está raro porque duermen pero no duermen, pero como que los duermen un rato y luego los despiertan con sangre de otro, no sé, véanla. Es una película como ya de hace rato, ¿qué será? ¿De los 90? Sí. Noventera. Sí, pero Sí. sería sin duda mi película favorita y mi villano, pues sí, todo lo que tenga que ver con vampiros. Ay, esperen, antes de pasar, hay una serie buenísima, justamente pues Drácula viene de Bram Stoker, y hay una, les voy a dejar en la cajita de comentarios en qué plataforma es, porque hay una serie buenísima que sale de Bram Stoker. Quien ha leído el libro, el viaje que hace Drácula
para llegar con su damisela. Ese viaje está narrado en esa serie que creo que es en Apple TV, y se llama Drácula. Ok, Drácula. hay que Ajá. verla, hay que verla. Ujú. Está muy buena porque narra el viaje. Entonces, los que aman Bram Stoker, es una muy, muy buena serie. Muy Ya. bien. ¿Y tú por qué, Sí. Psycho? Sí, le atinaste. Mucho tiene que ver con esta parte, digo, habría que verlas, yo sugiero que las vean como todas, ¿no? Todas las películas. Dragón Rojo es el inicio de Hannibal Lecter. Sí, es la precuela, Entonces, ¿no? Ajá. Y entonces después está Hannibal Lecter cuando está en la Segunda Guerra Mundial y después surge como todo lo El demás. silencio de los Ajá, inocentes. el silencio de los inocentes y demás, ¿no? Pero, ¿por qué me gusta mucho esa película? Porque, pues vas viendo cómo va cometiendo como la parte de los delitos, cómo es como la manera en que tiene ciertas como características para llevar a cabo ciertos delitos. Y la parte que me llama la atención es cuando empiezan a hacer como los procesos de investigación, ¿no? Y empiezan a revisar como, a ver, hay estas situaciones, hay esto. Dragón Rojo se llama así porque hay un dragón como tal, ¿no? Y entonces las situaciones, cuando ves al tipo, ¿no? Es un tipejo así grandote, con un dragón tatuado en la espalda, ¿no? Pero ese dragón tiene un significado en torno a por qué se hizo un dragón, ¿no? Y ahí está como esta cuestión de la relación que tiene con la mamá. Entonces, y de esta cuestión de maltrato que tenía o que vivía con la mamá. Era y una que cicatriz generó- ese dragón, ¿no? Exacto, y que era y esta cuestión repito, de los dobles mensajes. A mí esta teoría me gusta mucho porque justo, o sea, son dobles mensajes en donde él dice, pues esta es una manera de inmortalizar a la mamá, como psicosis, ¿no? Entonces, por eso me gusta. Oigan, este tema de los psicópatas y el miedo está padrísimo, ¿no? Pero ya como para ir cerrando, ¿qué mensaje les gustaría? A mí me encantaría aportar el tema de que todos, absolutamente todos, en distintos tamaños y demás, tenemos heridas de la infancia, ¿no? Todos tuvimos algo en la infancia que no nos gustó y eso cuando somos adultos pues se hace responsabilidad de nosotros. Entonces, a mí me encantaría aportar el tema de que si tú viviste algo, tú adulto, o adulto joven, ¿no? Porque luego ya también los adolescentes ya son conscientes y se escudan de que, ay, no, yo todavía soy menor de edad. No, ya a los 15 ya puedes pensar y ya puedes empezar a crear por ti mismo y de ahí para real, ¿no? Entonces, si nosotros que estamos escuchando esto, que ya somos adultos y nos damos cuenta que tuvimos un tema en la infancia, me encantaría que pues buscáramos apoyo, ¿no? Que buscáramos acompañamiento terapéutico, que buscáramos ayuda, que buscáramos pues un espacio profesional en donde puedas hablar de estos temas y poco a poco irlos desmenuzando y sanando para que los que vienen después de ti vengan, pues sean relaciones mucho más sanas, ¿no? Justo las que ya somos adultos y tenemos hijos, pues a veces hacemos cosas que pues a los hijos, pues, pobres chamacos, ¿no? O sea, ¿qué culpa tienen los niños? Entonces, creo que esa sería mi gran aportación. Si tú crees que tuviste algún tipo de violencia, algún tipo de acoso, algún tipo de algo que te pasó en la infancia, ve como adulto responsable y háblalo con un profesional. Es una tarea de adulto a adulto. Muy bien. Nosotros somos los curamonstruos. Sí. A la casa del colibrí, por favor. Pues sí, porque Me decía un pacientito, ¿verdad que sí estoy loco? ¿Verdad que sí? Le dije, pues claro, todos lo estamos. No, por supuesto, ¿no? Y esta empatía, este amor es muy sanador. No pierdas oportunidad de amar al que se te cruce enfrente, de verdad. Y yo este mensaje me gustaría dárselos a los adolescentes en específico. Eh, si les gusta mucho como el tema de las películas de miedo, las series así como muy obscuronas, y incluso identifican con personajes muy obscuros, los invito a que
que revisen esta historia. ¿De dónde viene? ¿Por qué? ¿En dónde me conecto con él? Porque seguramente viene de esto que dice Caro, ¿no? De una herida que ahí traigo y que al estar alimentando mi mente con este tipo de series, no puedo salir de ahí. Entonces, no te digo deja de verlas, ¿no? Porque a mí me encanta, de hecho, mi película favorita es El extraño mundo de Jack y es el personaje, pues, más, como así, Raro. drama y raro. Amo todas las películas de Tim Burton, me fascinan, soy súper fan. Pero también alimentemos la cabeza lo que vemos es muy importante, de otras cosas muy lindas que nos llevan hacia la vida, porque todo esto nos lleva hacia la muerte. Y si nuestro foco está en temas de muerte, no vamos a vivir plenamente. Eso es la realidad. Eso lo dejemos como un rato de entretenimiento, pero que toda nuestra energía esté más enfocada hacia temas de vida. Yo daría el mensaje a adultos y a niños. A ver, ahí va. A ver cómo lo estructuro. Hay mucha evidencia, si ustedes revisan libros, series de personas sociópatas, de asesinos en serie, etcétera, etcétera, donde hay una luz, generalmente en la infancia, donde se dan cuenta que algo no estaba bien. Ajá. Donde hablan de papá, mamá me hacía esto y no estaba bien, yo sentí que no era sano que un papá tratara así a su hijo. Los niños son muy sabios. En Gestalt siempre se dice que hay que recuperar los poderes de la infancia, porque en la infancia, pues, describimos las cosas tal cual como son. Entonces, hay que escuchar a los niños, hay que escuchar a las infancias de lo que hablan maestra, vecino, tío. Escuchemos, papás, escuchemos a nuestros hijos, porque los niños alcanzan a ver cuando las cosas no están bien y lo hablan. Los niños refieren cuando hay un abuso sexual, lo dicen, pero son los adultos los que nos tapamos los ojos y nos tapamos los oídos y no queremos escuchar. Entonces, este mensaje es como para los adultos de hay que escuchar a los niños. Y niños, por favor, hablen, sigan hablando. ¿Por qué? Y si papá no escucha y si mamá no escucha, vamos con el abuelito. Y si no escucha el abuelito, con la maestra. Pero hay que ponerle atención porque la lucecita está ahí en la infancia, pidiendo auxilio constantemente. Y cuando no es escuchado, este niño es el adolescente y es el joven que ya tiene esta psique, como lo decíamos en un momento, desestructurada, y entonces, bueno, suceden muchísimas cosas, pero hay que ponerle mucha atención. Ese es el mensaje que yo daría. Cuidemos a nuestros niños. Sí. Y el mensaje que yo quiero compartir va principalmente para los adultos. Sí me gustaría mucho como esta cuestión de escucha de la que Yanni habla, ¿no? Si un niño está hablando, escúchalo, ¿no? Escucha lo que tiene que decir, porque no lo dice porque sí. Entonces algo está viviendo, algo está pasando. Si tú viviste una situación traumática, es importante saber, sobre todo si vas a buscar ayuda, que la persona con la que estás no te va a lastimar. Esa es una parte importante, porque puedo decirte cosas, eso yo se los digo mucho en terapia a ciertos adolescentes, puedo decirte cosas que no te van a gustar, pero no te las digo en mal plano, en mala onda. Aquí es importante hablar de algo que se llama trastorno disocial o trastorno antisocial de la personalidad, que tiene que ver justo con esto. El poder que yo tengo, porque hay un poder en esta parte de ser violento, el poder que yo tengo es justamente para no sentirme vulnerable. Y la vulnerabilidad no es algo malo, al contrario, es algo que me permite mirar dónde necesito crecer. Con eso cierro. ¡Ay, qué bonito! Qué bonito podcast y qué distinto, ¿no? Porque aparte Sí. fue un tema, desde que planteamos este tema, era un tema como complejo, ¿no? En donde decíamos, hablamos mucho de la serie, referimos a psicópatas, hablamos de las mentes de nuestros pacientes sucias y cochinas. No sabíamos qué hablar, no sabíamos de qué hablar. Y la verdad es que qué bonito que pudimos abordar este tema desde un lugar que pueda llegar a sus casas y a sus corazones. Estamos aquí para poder acompañarlos siempre que ustedes así lo deseen. Y yo, miren, acompañada de estas hermosas mujeres que quiero muchísimo y que amo con todo mi corazón de melón. Y bueno, pues nos vemos en el próximo podcast de La Casa del Colibrí. Sí. ¡Nos vemos!